Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Hoy estamos en un vídeo de Café con Master Caos, como bien podéis ver, y hoy nos toca hablar de un tema muy interesante. Para los que no sepan qué es un Café con Master Caos, es una nueva serie que estamos iniciando. Este es el segundo vídeo y por aquí arriba os dejaré una lista de reproducción donde podréis ver el anterior vídeo, que será lógicamente este, y todos los vídeos que se hayan subido, por si acaso llegas más tarde y eres un poquito más nuevo y ya hay un tercer, cuarto vídeo y demás, pues por aquí va a estar todo en la lista de reproducción. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo y qué es exactamente un Café con Master Caos para los que soy un poquito más pro? Pues un Café con Master Caos es una serie que estamos iniciando en el canal, que es una especie de mini podcast, ¿vale? Que consiste en hablar de diversos temas que yo no trataría en un vídeo porque son muy escuetos, muy cortitos, pero que están interesantes y que son temas a lo mejor un poquito más de actualidad, un poquito más de preguntas que me hacéis. O sea que puede ser lo mismo, nos da por hacerlo respondiendo a preguntas, que nos da por hacerlo de un tema corto, o nos da por hacerlo pues haciendo una especie de mini podcast sobre diversos temas que sean interesantes o que sean de actualidad. Entonces, pues básicamente consiste en eso y son vídeos que se suelen subir de madrugada, o sea, se suelen subir a lo mejor a las 5 de la madrugada, hora España. Entonces, cuando la gente de España o la gente de Latinoamérica se despierta por la mañana, puede tomarse un café conmigo, porque yo estoy aquí tomándome mi café y mientras me dura el café, pues vamos a estar hablando de temas. Y eso es lo que consiste todo, realmente es muy simple, así que vamos a hablar de lo que trata el vídeo de hoy. Pues ya empezando con el tema del vídeo, hoy el vídeo trata de cómo romper la realidad, cómo quebrar la realidad y las leyes de la magia, ¿vale? Un poco diversos temas en torno a esto. Se va a hablar de temas un poquito más de actualidad, un poquito más interesantes para ciertas personas, como serían los backrooms. ¿Por qué vamos a hablar de los backrooms? Primero, porque me apetece hablar de ello, porque estoy bastante entusiasmado escuchando información sobre ello, me parece muy interesante. Segunda, porque tiene que ver con la magia del caos. Tercera, porque vamos a hablar sobre dimensiones alternas, los distintos planos superpuestos a este y mucho más. Y adicional a todo eso, vamos a hablar sobre romper la realidad o quebrar la realidad. Es decir, hasta qué punto podemos quebrar la realidad para modificar el mundo, modificar nuestro universo a través de la magia. Porque mucha gente de verdad que se piensa que puede quebrar la realidad a su libre disposición, pero no es. Y se requiere de una cierta forma de hacerlo y no es tan fácil. Vamos a hablar de todo eso, así que vamos con todos estos temas. Si os interesan, quedaos hasta el final y vamos con el primer punto. Pues el primer punto va a ser sobre cómo quebrar la realidad o hasta qué punto podemos quebrar la realidad. Como ya sabéis, la magia consiste finalmente en moldear la realidad, es decir, usar nuestra mente o nuestros recursos en el plano mental y energético para poder alterar el plano físico. Quiere decir esto que a través de la energía y del plano mental podemos alterar el plano físico para que sucedan ciertas cosas. Esto es interesante, pero a la vez tiene sus limitaciones y mucha gente les cuesta entender estas. Una de las preguntas más frecuentes que recibo en el canal casi a diario es de que, bueno, mucha gente me pregunta: oye, ¿puedo obtener los poderes del Capitán América? Oye, ¿puedo obtener los poderes de no sé quién? Oye, ¿puedo conseguir tal arma de tal videojuego en la vida real? Oye, ¿puedo hacer bla 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 bla? Mil cosas. Vamos a hablar un poquito de hasta qué punto qué se puede hacer y qué no. Y lo vamos a hacer simplemente explicando un momento las leyes sobre las que se rige la magia, porque creo que es un tema importante, pero es un tema que a lo mejor no es tan largo como para hacer un vídeo de ello. Así que vamos a ello. Veréis, las leyes de la magia, aunque sobrepasan las leyes físicas, tampoco significa que no estén atadas a ciertas leyes. Desgraciadamente, nos guste más o nos guste menos, no podemos hacer lo que nos plazca. Es decir, podemos tener los poderes del Capitán América. A ver, tú no puedes ser Capitán América, tú no puedes recrear lo que él fue. Sí que es cierto que a lo mejor el ejemplo de Capitán América es simple, porque bueno, es lo que tiene super fuerza, super resistencia, y más o menos sí podría llegar a tenerse, pero por otros medios, ¿vale? Es decir, super fuerza, tener una fuerza sobrehumana, hay gente que lo ha conseguido con entrenamiento. ¿Que tú quieres intentar aprovechar la combinación entre magia más entrenamiento para llevarlo a cabo? Se podría hacer, se puede llegar a hacer y bueno, es algo hasta cierto punto viable.
pero claro, viable hasta cierto punto. O sea, eso más o menos se puede llegar a cumplir. No vas a llegar a ser como One Punch Man, que pega un puñetazo y rompe 3 casas, pero puedes llegar a tener fuerza sobrehumana. Hay gente que mueve camiones, podrías llegar a ello a través de ciertos entrenamientos y demás. Tampoco significa que de la noche a la mañana te vayas a alcanzar eso por mucho que tú hagas magia, también os lo digo. Habiéndonos puesto en contexto, vamos a hablar ahora sobre las formas que tiene un mago de alterar el mundo, el universo, el mundo físico que lo rodea. Y vamos a hablar un poco sobre las leyes naturales que podemos o no podemos romper. Primeramente, las leyes naturales no pueden ser rotas por la magia. Esto es algo que a mucha gente le jode, pero es así. Tú no puedes ir en contra de las leyes físicas, es decir, la ley de la gravedad no puede ser destruida, no puedes romper la ley de la gravedad. ¿Significa eso que no puedes hacer flotar un objeto? No, no es así, ¿vale? O sea, la levitación puede existir. Hay mucha gente que vemos en vídeos que coge un objeto y lo hace flotar en el aire. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que cualquier objeto puede flotar si recibe una energía sutil lo bastante fuerte como para moverlo. Es igual que si yo aquí pongo algo que emite una corriente de aire hacia arriba y encima pongo una bola de papel, mientras la energía opuesta a la gravedad sea lo bastante fuerte como para mover el objeto, significará que puedes moverlo, ¿vale? Por eso esta gente, cuando veis que muchas veces hay gente que hace flotar un objeto, suelen ser objetos bastante fáciles de hacer flotar, no te va a mover un coche. Porque dentro de que haya algunos que sean falsos o lo que sea, aunque sea real y hay algunos que sí que parecen ser bastante reales, tenemos que entender que al final tienes un límite, ¿sabes? Si alguien tuviese una capacidad energética tan grande que pudiese hacer mover un coche, que no digo que no se pueda alcanzar, pero si fuese así, créeme que ya se habrían dado cuenta de que, oye, existe una energía sutil capaz de hacer cosas como esta, y ya se estaría a la vista de todo el mundo, porque no es fácil de pronto hacer moverse un coche o levantar a una persona flotando en el aire. O sea, quiero decir, se hubieran ya dado cuenta de que se puede. Entonces, de entrada, hay una serie de limitaciones. No se puede romper con lo que son... Es que tenemos que entender una cosa. La ciencia existe y las leyes naturales existen, ¿vale? No se puede romper con las leyes naturales porque realmente existen por algo. O sea, son las leyes físicas. Que existe la gravedad, que existen las energías cinéticas, que existen, en fin, ciertos principios que mueven el mundo. Y no podemos ir en contra de ello. Sin embargo, está contemplado el tema de que se puede hacer ciertas cosas mediante el uso de energía. Es decir, por ejemplo, hacer flotar un objeto o hacerlo levitar se puede, pero tú no estás yendo en contra de los principios de la ciencia. O sea que la magia no elude o evade a la ciencia o a las leyes físicas. Simplemente las juega con ellas y las utiliza a su favor. Por eso cuando queráis aprender magia también tenéis que estar dispuestos a aprender mínimo una pequeña base sobre ciencia. Y dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo los magos alteramos el mundo físico. El mundo físico puede ser alterado de 3 formas por los magos. A través del plano mental, es decir, altero la mente de otras personas de tal forma que puedo cambiar la realidad social. A través de la ley de la causalidad, o casualidad en este caso casi, se podría decir, que es una cosa que tenga un bajo porcentaje de que suceda, pero que tiene un cierto porcentaje de que suceda, voy a alterarlo para que acabe pasando. Y finalmente a través de la energía, y aquí entran también temas de entidades. Dicho esto, vamos a ver un poquito cada una de ellas. Primeramente, mediante la energía. Sencillo, o sea, tú tienes una entidad o tienes una serie de dones a través de la energía. Por ejemplo, soy capaz de mover la energía Ki, ¿vale? El Ki ya sabéis que es una de las energías sutiles que manejan los monjes y demás, y que, por ejemplo, pues usando la energía Ki puedo mover una cosa del sitio sin llegar a tocarla. ¿Por qué? Es un impacto entre un objeto físico con la energía. O tengo una entidad y esa entidad puede llegar a mover ciertos objetos, por ejemplo, de forma muy simple. Hay mucho más, lógicamente, pero es para que se entienda. O cierta entidad puede alterar el campo energético de una persona de tal forma que esta persona acabe sintiendo ciertas emociones como miedo, como paz,
como, en fin, diversas cosas. Podemos también además alterar el campo energético de personas para de esa forma mejorar su estado de salud y así sanarlas. Y como eso, muchísimo más. Entonces la energía, igual que ciertas energías que no llegan a ser sutiles pero están muy cercanos, como la energía eólica, pueden alterar el mundo que nos rodea, las energías sutiles, acciones, nuestra energía, la energía aquí, la energía de entidades, pueden alterar el espacio, el plano físico y todo lo que hay a su alrededor mediante esta energía. 3/4 de lo mismo pasa con la ley de la causalidad. La ley de la causalidad significa aplicar ciertas energías y ciertas vibraciones energéticas para lograr alterar ciertos porcentajes, ¿vale? Por ejemplo, quieres hacer que llueva en un territorio, ¿vale? O en una zona. Entonces, quieres provocar la lluvia. Tú no puedes provocar la lluvia si esta lluvia es imposible, pero si hay un 1 o un 2% de que suceda, significa que tú puedes alterar el universo mediante tus ondas mentales para que ese 1 o 2% se incremente a un 50, 60 o incluso 70%. Significa que muy probablemente sucederá. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, es imposible, no hay de ninguna manera en las condiciones suficientes para que acabe lloviendo, no sucederá. Sin embargo, tú estás mandando una orden a través del espacio y el tiempo mediante tus ondas mentales para que en esa zona llueva. Por lo que si hay una pequeña posibilidad de que eso suceda, sucederá. Esto es un poquito más complejo, ¿vale? Se tiene que hacer mediante ciertos ritos, pero se puede llegar a hacer. Por eso es que hay mucha gente que se dedica a provocar la lluvia, pero a la vez es una magia que se dice que es muy dispar o muy poco segura hasta cierto punto. O sea, no poco segura en plan de que no sea segura o de que sea peligrosa, sino te dicen que es muy compleja y que no tienes un absoluto control. Porque hay dos factores, en este caso, el propio clima y la propia capacidad del clima, de la atmósfera y demás para que llueva, porque la humedad no surge de la nada, no puedes hacer que llueva si no existen las condiciones necesarias. Sin embargo, también existe, en este caso, lo que es tu propia energía chocando contra esa especie de leyes o más bien esa cuantía de posibilidades. Que significa básicamente y de forma muy resumida que en ciertos casos, como por ejemplo esta magia meteorológica, las leyes meteorológicas te dicen que puede llover, pero hay muy poca posibilidad, hay un 1% de que llueva. Pero tú vas a alterar ese 1% porque vas a meter a la ecuación un factor extra que es esa energía que tú estás moviendo. Entonces pasa de tener un 1% a ver un 50, 60, 70 e incluso puede que 80%, por lo que claro, ya es muy probable que llueva y acabará lloviendo. Pero es la ley de la causalidad o casualidad en este caso. Es decir, hay una pequeña posibilidad, es muy raro, pero puede pasar. Como puede pasar, tú haces que pase. Pero si es imposible que suceda, no vas a poder hacerlo. Porque estás alterando las leyes meteorológicas, en este caso, que es otra de las leyes naturales. No puedes alterar la ley natural, pero sí puedes aprovechar estas a tu favor. Es decir, que hay un 1% de que llueva, vale, significa que la magia puede ser efectiva en este caso. O sea, tengo lo que necesito para hacerlo. Es como intentar hacer un ritual sin tener los objetos necesarios para hacer ese ritual. O sea, si yo para hacer el llamado a un yin necesito una vela, necesito de mi cabello y necesito X cosas y ni tengo vela ni tengo cabello porque yo qué sé, soy calvo, imagínate, no tengo las cosas pertinentes, porque bueno, más o menos el cabello podría sustituirlo, pero te costaría más si encima aparte no tienes vela, no tienes las cosas necesarias. ¿Cómo lo vas a hacer? No tienes lo que necesitarías, los objetos que necesitas para hacer el ritual. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, tú necesitas que haya mínimo un 1% de posibilidades de que llueva. Basándose en que ya existe ese 1%, tienen los factores necesarios para ya se lleva a cabo el ritual, la energía y comandas a las entidades y la propia meteorología a través de tu energía, haciendo una serie de codificaciones. En fin, ya sería ponerme a explicar el propio ritual, que no me voy a entretener a ello, pero creo que se ha entendido bien. Entonces, importante, causalidad,
hay un pequeño porcentaje de que esto pase, pero yo lo incremento metiéndole un extra o un plus a la ecuación. Y último factor, hemos hablado del energético y del causal, así que nos faltaría finalmente el psicológico. Psicológico es muy fácil, se basa en cambios sociales, se basa en cambios alterando a la persona, se basa en cambios mediante lo mental, como ya hemos dicho antes. ¿Significa esto que podemos alterar el mundo físico o el mundo que nos rodea mediante nuestra mente? Sí, pero también estamos bastante más limitados, porque aquí se trabaja usualmente y normalmente con lo que es la mente de las personas. Suele ser usado para cambios sociales, o sea que afecta en el mundo físico, pero no afecta directamente sobre la materia, sino que afecta más bien sobre el plano mental de otras personas. Es decir, puedo hacer que una persona cambie de opinión sobre una cosa, puedo sanar un estado mental de la persona, puedo alterar el mundo mediante la mente. Se crean brechas en el mundo mediante estos tres sistemas porque uno altera el orden social o la mente de las personas, la mente colectiva, lo cual la mente colectiva de las personas tiene mucho poder y entonces puedes provocar un cambio social que la sociedad actualmente lo mueve todo, entonces puedes crear un cambio. Segundo, cuando estamos hablando de causalidad, es que algo que tiene bajas posibilidades lo puedes hacer que se cumpla, por lo que si hay pocas posibilidades de que llueva, puedes hacer que llueva. Si hay pocas posibilidades de que, te digo yo, de que haya un terremoto, puedes hacer que haya un terremoto, aunque está un poquito más limitado porque no en todos sitios se puede producir un terremoto y hay ciertas zonas en las que es bastante complejo, pero se podría hacer. Lo que significa que cualquier cosa que se salga de eso es muy complicado que suceda, por no decir imposible, salvo que se haga de una forma muy específica y demás, y ya sería de analizarlo, pero es casi imposible. Eso quiere decir que, por ejemplo, según las leyes físicas, el tener la fuerza de Capitán América, que me preguntaban el otro día, pues a ver, tener super fuerza se puede, existe gente que tiene fuerza sobrehumana y si encima lo combinas con, o sea, si tú haces un entrenamiento como para poder tener esa super fuerza, haces una serie de trabajos para que tu cuerpo sea más fuerte y a la vez lo combinas con los trabajos típicos de monjes o de gente que trabaja lo que es la energía ki u otro tipo de energías que se mueven a través del cuerpo, pues vas a poder tener una sincronía entre tu cuerpo con tu mente y en general una capacidad en tus músculos superior a la de una persona normal. Si eso lo sumas con un entrenamiento súper intenso, pues vas a poder alcanzar lo que se llama la superfuerza. La fuerza sobrehumana ya existe, pero tú aparte tienes el plus de que al trabajar con estas otras energías le estás potenciando esa superfuerza para que llegue a unos niveles mucho más elevados que los que puede llegar una persona que solo usa el entrenamiento, porque estás mezclando entrenamiento con el uso de energía ki u otro tipo de energía. Entonces, ¿eso se puede? Sí, se podría, pero es específicamente porque va acorde con las leyes, por eso lo he usado de ejemplo, y es que textualmente una persona me preguntó si podía tener los poderes del Capitán América, y dije, hombre, se puede, pero es un poquito más complejo que eso. La explicación de cómo se puede y de qué forma, porque recordad que la magia no significa que de la noche a la mañana tú pides un deseo, como mucha gente se cree, pido tener los poderes del Capitán América y al día siguiente voy a tener los poderes del Capitán América. No puedes alcanzarlo, pero requiere de un trabajo. No se te da regalado, se requiere de un trabajo. Luego hay gente que me preguntaba si podía tener la máscara de la película de la máscara. No, porque esa máscara literalmente altera las leyes físicas. Podrías tener algo similar, pero mucho más débil, mucho más simple, mucho más menos potente. Sí, se podría llegar a tener. Eso sí es cierto, que se podría llegar a tener algo semejante a algún tipo de artefacto con forma de máscara que puedas alterar ciertas cosas, pero todo bajo un pretexto lógico con esos tres factores que os he dicho antes. Entonces, creo que ha quedado muy claro todo y es que tienes que tener en cuenta eso. Las leyes físicas no pueden ser alteradas y el mundo lo podemos alterar de esas tres formas que he dicho antes. Podéis recapitular el vídeo volviéndolo a ver las veces que os haga falta, pero
Quedaos en claro eso porque vais a entender, o vais a tener en claro con eso qué podéis hacer y qué no. O sea, hay un límite. Luego ya otra cosa es que me preguntes, oye, dentro de que puedo hacer eso, ¿cómo se podría hacer? O de qué forma me recomiendas, o cuál sería la más óptima. Bueno, pues ahí ya podemos ahondar más, pero ya entonces sí que el vídeo sería muy largo, sería el vídeo más largo de la historia, porque me podéis hacer 1000 preguntas. Que por cierto, dejadme preguntitas en los comentarios, las iremos respondiendo. Y finalmente vamos a hablar de los distintos planos. ¿Y por qué he decidido hablar de esto aquí? Porque es muy interesante que mucha gente me pregunta, ¿puedo volar? ¿Puedo hacer no sé qué? ¿Puedo hacer no sé cuánto? Técnicamente se puede llevar a cabo ciertas funciones o ciertas cosas que no se pueden hacer en el plano físico, pero que se pueden hacer en el etérico, en el espiritual, y que nos pueden llevar a tener poderes increíbles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el plano físico no puedo volar o no con tanta facilidad, tendría que ser capaz de alterar o aprovechar esas brechas en las leyes físicas, es decir, ser capaz de, por ejemplo, de emitir ki con una fuerza tal que me impulsase, que fuese capaz de ir volando, o ser capaz de alguna forma aprovechar ciertas leyes a mi favor. Pero claro, estás limitado a seguir esas leyes. Bueno, hecha la pausa cafelera, vamos a llamarla así. Vamos a hablar sobre estos distintos planos que podemos encontrarnos, que están superpuestos con el nuestro. Tenemos que entender que aunque hay muchas dimensiones, y por eso luego vamos a hablar de los backrooms, que es un tema muy interesante de actualidad que ahora mismo estoy estudiando bastante porque sí es interesante, tenemos que entender que hay diversos planos. Tenemos nuestro mundo interior, tenemos el plano onírico, tenemos el plano energético, que es donde habitan los ángeles, los difuntos, es decir, si tu abuela ha fallecido, tu abuela está en este plano. Es donde está el infierno, el cielo, los distintos pueblos donde viven los elementales. Literalmente, para que lo entendáis de una forma muy simple, hay como un mundo espiritual. Esto ya lo hablo en un vídeo que por aquí os lo dejo, pero para que se entienda. Hay un mundo espiritual que es tal cual paralelo a este. Y si tú estás en él, que yo he estado allí, el mundo es, a lo mejor tu casa es prácticamente igual que tu casa, pero con ciertas diferencias, porque a lo mejor se combina cómo era antiguamente la casa con cómo es actualmente, porque es la esencia de la casa. Es decir, que no tiene por qué ser físicamente igual, pero va a ser muy similar a tu casa. Y entonces va a ser un mundo casi idéntico al nuestro, con pequeñas variaciones, ¿vale? Porque se sobreponen la energía antigua de ese lugar y la energía nueva del lugar, mezclándose esencias. Vas a ver que, por ejemplo, en un sitio que es una casa, pero que antes había un cementerio antiguo allí, pues vas a ver la casa, pero vas a ver lápidas o vas a ver cosas y vas a hacer una mezcla entre un cementerio con una casa y va a haber como una especie de cripta, o sea, de pronto vas a entrar en la casa y va a haber una puerta que normalmente no hay y va a llevar a una cripta, y porque se ha fusionado el cementerio con la propia casa, lo que antes había en el lugar con lo que hay ahora. Entonces se crean esas combinaciones, una especie de casa que es medio castillo, medio casa o conjunto de casas. Y es que antes había un castillo ahí y se ha fusionado la energía antigua, la esencia antigua del lugar, con la esencia moderna. Entonces, eso sí que es verdad que se ve diferente estéticamente por eso, pero es muy similar al como lo vemos actualmente. Y adicional a eso es que allí habitan espíritus, es decir, los difuntos, tu abuela, tu tatarabuela, tu bisabuela, etc. Luego, dentro de ese plano hay el cielo, que su mismo nombre indica, está en el cielo, está en esa zona más elevada, porque sí, aunque a veces parezca que es una forma de hablar o una expresión que se dice, pero no. De hecho, mucha gente dice que cuando ha ido al cielo, que ha visto el cielo, gente que dice que ha tenido una experiencia extracorporal, es curioso que todos coinciden en una cosa, que dicen que sienten que se están elevando, y es que efectivamente el cielo se sostiene sobre el propio cielo, y es que por eso es que el cielo está tan habitado, que habitan los ángeles, habitan todas las personas difuntas de muchísimas épocas, no todas, porque bueno, hay como un ciclo en el que los espíritus mueren, que ya hablaremos de ello, que es cuando los espíritus ya pueden reencarnar. Pero más allá de eso, existe en el cielo pues más personas que lo que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque al cielo estar en una zona más elevada, digamos, de lo que son las capas de la tierra,
está en una capa de la atmósfera, que es mucho más grande, por ende, que la propia superficie de la Tierra, por lo que habitan muchísimas entidades allí. Eso por ese lado. Luego aparte, pues ya depende también de los territorios y demás, hay diversos territorios. Y luego también está el infierno, lógicamente, se alberga en el subterráneo de la Tierra, en una zona más como una fosa interna dentro de la Tierra. Normalmente tú no puedes acceder en el mundo físico a esas zonas, ya no solo porque está en el plano espiritual, sino porque aparte es que está superpuesto con una zona que tiene tal presión que es que tú no puedes acceder a esa zona. Pero cerca del núcleo de la Tierra efectivamente existe ese lugar. También es cierto que ahí se deforma espacio, de forma que es mucho más amplio, por lo que aunque esté en una capa tan profunda y que pareciera que no eso, pues puede habitar mucha gente. Además hay diversos pisos, diversas profundidades, por lo que es como que se multiplica la cantidad del espacio, porque no es solo la esfera, digamos, como una especie de zona esférica, sino que es una gran cantidad de grutas, por lo que hay, a lo mejor aquí hay una parte del infierno, pero es que encima hay otra y hay como diversos pisos, por lo que se amplifica el espacio mucho. Eso, pero básicamente eso es lo que habita en ese plano. Aquí habrá el que me crea y habrá el que dirá, a más cercano ya se le ha pirado la pinza. Bueno, habrá el que me quiera creer lo que yo he visto en estos viajes que yo he hecho y habrá el que no me quiera creer, yo he tenido experiencias extracorporales. Pero bueno, entonces está el plano espiritual, el plano onírico, ese es el plano de los sueños. Significa que nuestra mente colectiva puede crear diversos planos dentro del mundo onírico, que es un plano superpuesto, bastante distante del nuestro hasta cierto punto, donde pues todo se sostiene en base a la energía mental. Tened en cuenta que siempre hay un momento en el que alguien está durmiendo. En todo momento siempre hay una persona durmiendo. Por lo que ese mundo siempre se sostiene así. El plano onírico se sostiene porque siempre hay alguien durmiendo y siempre hay alguien soñando. Porque cuando unos están despiertos en un lado de la Tierra, en otro lado se está durmiendo y viceversa, ¿no? Entonces, como siempre hay alguien durmiendo en algún instante, ese mundo se puede sostener, y es un plano que no está exactamente superpuesto con este, pero que se alberga como en una dimensión alterna. Eso es un poquito más complejo de explicar y no me voy a entretener a ello porque sería demasiado largo el vídeo, y además es bastante complejo. Pero bueno, estaría ese plano onírico, como bien hemos dicho, está el espiritual, y finalmente también están nuestros mundos internos, que es que dentro de nosotros se alberga nuestro propio plano de bolsillo dentro nuestra. También hay planos de bolsillo dentro de objetos, que eso también podemos encontrarlo, pero no me voy a poner a entretenerme a hablar de los diversos planos de bolsillo, pero digamos que hay planos de bolsillo que pueden ser desde nuestro mundo interno, que está dentro de nosotros, hasta planos de bolsillos que están dentro de objetos. Entonces es como una dimensión dentro de un objeto, por ejemplo, de forma sencilla y fácil de entender, mi caja de espíritus. Es muy pequeña, es una caja, pero a la vez dentro alberga una dimensión, lo que es en el plano energético, una dimensión alterna que es masiva, a lo mejor igual de grande que la propia Tierra. Eso con respecto a los diversos planos. Y dicho estos diversos planos, luego ya hay distintas dimensiones. Y esas distintas dimensiones o esos distintos lugares dentro de estos planos de existencia, pues tienen sus propias formas de, ¿cómo decirlo?, sus propias leyes naturales. Entonces ya ahí no estás atado a las leyes naturales físicas, porque primero que nada estás en un plano espiritual y aparte tienes unas leyes muy diversas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú sales de tu cuerpo y haces lo que se llama, por muchos se llama el desdoblamiento, por otros mucho viaje astral, realmente el nombre es desdoblamiento. Viaje astral es viajar a tu propio interior, a tu mundo onírico o a tu mundo interno, que es un viaje más de introspección. El viaje externo, es decir, mi alma sale de mi cuerpo y se reúne con los difuntos, con mis seres queridos, con los ángeles y con seres que están fuera en ese plano espiritual, se le llama desdoblamiento. Y este desdoblamiento, que se dice que es cuando tu alma sale de tu cuerpo, pues se hace, pues bueno, a través de que, bueno, como bien hemos dicho, tu alma sale del cuerpo, pero sobre todo se hace a través de la dimensión del mundo espiritual. Es esa dimensión, dentro de que haya distintos planos, de que está el cielo, está el mundo, la tierra, digamos, está el purgatorio, está el infierno y otros diversos planos, pero dentro de eso
también tenemos que tener en cuenta de que, aun con todo ello, no es, o sea, tiene unas leyes, ¿vale? Que son para todos, ¿vale? Para todos los lugares dentro de esa zona, de ese plano. Entonces, estas leyes no son las mismas que las leyes físicas. Significa eso que, por ejemplo, tú vas a poder alterar las leyes de la gravedad, porque aquí no hay una ley de la gravedad igual que la que hay en nuestro mundo. Significa que tú puedes tener mucha más fuerza de la que normalmente puede tener una persona, porque una persona está limitada, nuestro cuerpo físico está limitado a un cierto poder. Tú no vas a poder pegar un puñetazo y romper una casa a la mitad. A lo mejor en este plano sí podrías llegar a ello, aunque tendrías que tener muchísima fuerza. Pero las leyes se sostienen bajo unos pretextos distintos, por lo que se puede llegar a hacer cosas diferentes. Y con esto vamos a hablar de los backrooms, porque es un tema que estoy investigando bastante y que me gusta mucho y me parece muy interesante, porque más o menos ya hemos hablado de las distintas dimensiones y no voy a poner a hablar de cada una de ellas muy al detalle, pero podemos hacerlo en otro vídeo. Los backrooms están dentro del plano onírico y es uno de los lugares más aterradores, pero a la par interesantes. Es un lugar donde nuestra conciencia se transporta a un avatar, a un cuerpo, que en este caso pues está en ese backroom, está en ese lugar, pero que realmente está siendo controlado o teledirigido por nosotros. ¿Significa eso que sean menos peligrosos? Desgraciadamente no, porque en este caso está tan conectado este avatar con nuestra propia alma, que el sufrimiento lo vamos a sentir tal cual. Y aparte porque pueden romper nuestra conciencia. Es curioso que muchas veces puede ser alterada nuestra energía mediante el daño al avatar del plano onírico que estemos usando. Pero aunque muramos, muchas veces vemos que no morimos realmente en el plano físico ni tampoco en el plano energético o espiritual. Podemos morir allí y sin embargo sobrevivir aquí. Pero también existe la posibilidad de morir. Sin embargo, suele ser cuando se alberga un sufrimiento demasiado grande, y es porque nuestra conciencia es dañada hasta tal punto de que no puede volver a nuestro cuerpo físico ni a nuestro cuerpo espiritual. Se produce o la destrucción de la conciencia o la alteración de ella, o simplemente un encierro de la misma. Este tipo de sueños son bastante peligrosos. El backroom se crea a través de lo que se llama, digamos que son planos creados por un mago del caos. ¿Por qué mago del caos? Porque realmente los únicos magos que alteran el mundo onírico son los onironautas, que se mueven por allí, o los magos del caos. Los magos del caos son los que primordialmente alteran el plano onírico, ya que se sostiene por la energía mental de las personas. Y los que más alteramos la energía mental solemos ser los magos del caos, y es que se sostiene bajo ese principio. Puedes crear un tulpa, puedes crear un egregor que prácticamente es realidad, puedes crear un lugar en el plano onírico. Realmente el principio por el que se crean los backrooms es bastante simple. Los backrooms, también llamados los cuartos traseros, consisten en una zona en el plano onírico que ha sido deformada y construida mediante pues el trabajo de cientos de mentes que de forma consciente o inconsciente han ido creando lugares que son la representación de sus miedos y de sus terrores más profundos. Es curioso porque muchísima gente tiene agorafobia, muchísima gente tiene miedo a perderse en un bosque, muchísima gente tiene miedo a verse atrapado en lugares escuetos, muchísima gente tiene miedo a verse en un laberinto, muchísima gente tiene claustrofobia y muchísima gente tiene aracnofobia. Y como eso podemos hablar de muchísimo más. Pero todos estos miedos más fuertes se reflejan todos y cada uno de ellos en los backrooms, en diversos pisos. Ejemplo, el piso, creo que es el 8 o el 9, representa esa agorafobia, que por cierto yo la tengo, que es el miedo a lugares como fosas submarinas y demás, donde por cierto te mueves en los backrooms. También hay uno de los lugares en los backrooms que es el miedo a la oscuridad, a los espacios, o sea, representa ese miedo a la oscuridad, a los espacios oscuros, porque te vas moviendo por una especie de pasadizos oscuros donde solo vas con la propia oscuridad tanteando, o sea, solo vas vas en la propia oscuridad tanteando con tu tacto, con tus manos y con los sonidos que escuchas, y esto puede provocar la paranoia. Por eso es uno de los pisos más peligrosos y, si no me equivoco, es el 6º piso, que ni siquiera todo el mundo puede acceder a él y cuesta, te lo puedes saltar
y es bastante aterrador para mucha gente. Pero todos estos son representaciones de miedos y de traumas de las personas, y eso es muy curioso porque significa que nuestros traumas están generando estos cuartos traseros en el plano onírico, y significa que personas que tienen ciertos miedos o traumas los han creado consciente o inconscientemente y que desgraciadamente están conectados a los miedos de diversas personas. Esto quiere decir que desgraciadamente diversas personas pueden ser transportadas allí con mucha facilidad, porque quieras que no, todos tenemos una conexión. Todos tenemos algo que nos une a nivel mental. Traumas, miedos, ansiedades, cosas que nos provocan estrés. Todo el mundo tiene algún tipo de miedo. Y esto es el principio que sostiene a los backrooms. De hecho, es muy curioso porque la mayoría de gente que habita en los backrooms, que son parte del backroom y no parte de pues, lo que son gente que está metida allí, sino gente que ha nacido, seres tulpas, vamos a llamarlos así, porque son tulpas realmente, son humanos sin rostro. Y aparte de que hay muchísimas leyendas de humanos sin rostro, y en la antigüedad siempre como que asustó bastante, pero ¿quién no ha sentido cierta ansiedad alguna vez por verse en algún sueño o verse en un mundo donde, si bien no te están atacando, si bien las personas no son malas, te estás dando cuenta de que estás en una especie de mundo post-apocalíptico donde las personas ya no son lo que eran? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, algún tipo de película o serie post-apocalíptica donde la humanidad se estaba volviendo poco a poco, a lo mejor no zombies, pero sí seres que si tú los ves dices tú, bueno, hacen una vida aparentemente normal, pero no tienen rostro, son seres extraños, son seres que si bien no te parece súper aterrador el ser uno de ellos, porque dices, pues bueno, al final son muy similares a las personas, pero transmiten una ansiedad, una sensación extraña, una sensación de ausencia de algo. Son seres sin personalidad, son seres que transmiten un desasosiego. Este tipo de sensaciones están representadas y recreadas en los backrooms, y es por eso que me parece muy interesante, porque mucha gente dice haberlos vivido, mucha gente dice, no, bueno, es solo una creepypasta, pero mucha gente dice de haberlo vivido, mucha gente cree en ellos. Adicional a eso, tiene una explicación según la magia del caos, porque la magia del caos, y esto no sé si lo he hablado en el canal, pero aquí os lo digo, igual que te permite crear servidores, igual que te permite crear tulpas, igual que te permite crear egregores, te permite crear planos. De hecho, mi caja es un ejemplo de ellos. Si yo puedo crear un plano de bolsillo en un objeto, si yo puedo tener un mundo entero dentro de mí, que es nuestro mundo etérico, nuestro mundo espiritual que está en nuestro interior, nuestro plano astral personal, ¿qué te hace pensar que no haya un lugar en el plano onírico creado por la mente colectiva de las personas, que además es precisamente lo que crea el mundo onírico? Porque el mundo onírico es creado por la combinación de las mentes de las personas, de la mente global. Los backrooms son eso, una creación global dentro del plano onírico. Y además están conectados a esos diversos miedos y a esas diversas cosas que nos provocan ansiedad. Y cada piso representa un nivel de nuestro subconsciente, de nuestros miedos. El primer lugar, el punto cero, el punto de inicio, representa algo que todo el mundo tenemos, que es el miedo a la soledad. Es un miedo social totalmente extendido que todo el mundo tiene, y ya luego el resto son deformaciones de estos miedos. Miedo a fosas submarinas, agorafobia. Una zona de bosque con arañas gigantes, aracnofobia. Una zona oscura donde te tienes que mover sin poder ver. No sé cómo se llama esa fobia, pero sé que existe. Y creo que es talasofobia, y es bastante fuerte ese sentimiento que te produce. Son zonas que producen la paranoia, producen estados mentales alterados, y que tal vez podrían estar siendo creadas por alguien de forma consciente, o pueden ser creados de forma inconsciente.
No se puede saber si está siendo creado de forma consciente o no, pero si está siendo creado de forma consciente, probablemente es porque alguien está queriendo aprovechar esa energía mental que se produce de nuestro estrés para hacer algo que probablemente no sea muy bueno teniendo en cuenta el tipo de energía que está queriendo usar. Dejadme en los comentarios qué pensáis, porque es interesante. Aquí me parezco el de VM Gran Misterio, que es un canal que por cierto me gusta bastante y recomiendo, y que también habla de los backrooms. Es interesante. Además, me gusta mucho leer Howard Phillips Lovecraft, ya muchos lo sabéis, que es mi escritor favorito, y tiene mucha relación con ello. Y es por eso que me parece muy curioso. No voy a alargar mucho más este vídeo, de hecho voy a darle el último sorbo a mi café. Y con esto nos vamos a despedir. Hemos hablado de planos donde podéis alterar las leyes naturales y ahí sí que podéis hacer lo que os plazca. Hemos visto sobre cómo alterar el plano físico, que es el que más le interesa a la gente, porque mucha gente quiere alterar y lograr cosas sobrehumanas en el plano físico. Es más complicado, pero se puede llegar a hacer. Ya hemos explicado las leyes sobre las que esto funciona. Y hemos hablado de uno de los diversos lugares, de los más aterradores para mucha gente, dentro de estos planos, que es dentro del plano onírico. Si queréis saber de más lugares o hablar de más lugares dentro de estos planos, en el mundo energético, en el mundo onírico o en el mundo, nuestro propio plano astral, en estos planos de bolsillo, o en cualquier otra dimensión, podemos hablarlo por aquí, en esta serie, o simplemente en el canal si es un tema lo bastante extenso. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho, espero que le deis a like y espero que lo compartáis para que mucha más gente se suscriba a este canal, que compartimos contenido muy interesante. El vídeo ha sido un poquito largo, pero creo que ha sido muy entretenido. Adiós y hasta la siguiente. Y recordad que cuando miras dentro del caos, el caos mira dentro de ti.